al primer día de actividades académicas del primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología. Voces de la práctica docente. Sean todos bienvenidos. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium que nos acompañan. Recibamos al maestro José Armando Rodríguez Mena, titular de la Dirección de Formación e Innovación Educativa. Al ingeniero José Guillermo Pineda Saavedra, subdirector de Formación del Personal Directivo y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. Al licenciado Sergio Iván González Medina, subdirector de Formación Docente. Y a la maestra Dafna Lilian Ríos Alfaro, subdirectora de Innovación e Investigación Educativas. Ahora solicitamos respetuosamente al maestro José Armando Rodríguez Mena, director de Formación e Innovación Educativa, nos dirija la declaratoria inaugural de este acto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos. A nombre de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, les damos la más cordial bienvenida a este primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología. En principio, bueno, pues apreciar mucho el que estén el día de hoy con nosotros en esta inauguración. Es un evento que está concebido pues de manera híbrida, pero sobre todo de manera presencial. Venimos de tener una serie de actividades a distancia derivados de la pandemia, pero queremos propiciar cada día un tanto más la participación de forma presencial. Sabemos que las tecnologías son muy importantes, es algo a lo cual no debemos renunciar, derivado de todo este proceso que vivimos y sobre todo este gran conocimiento tecnológico que ha derivado, pero debemos también ser muy claros, el tema presencial siempre será también fundamental. La tecnología es importante, pero yo creo que también el humanismo que deriva, y sobre todo en procesos educativos, en esta interacción directa es fundamental. Ya lo definía inclusive por ahí alguna vez un artista oaxaqueño de apellido Morales que decía: la tecnología me sorprende, pero el humanismo me conmueve. Parte del mensaje que queremos brindar precisamente es la bondad de la tecnología, sobre todo en procesos educativos, sin perder de vista el sentido humano que tiene. Y este Summit Internacional creo que es un marco perfecto para poder definir esta premisa. Pues reiterar la bienvenida a la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, comentarles que somos una dependencia que en este año 2022 cumplimos ya 18 años, cuando menos en antecedente. Es una dirección que se encarga de formar a nuestros profesores, es una dirección que también tiene la gran encomienda de atender la investigación educativa, la innovación, referida sobre todo a los procesos institucionales. La intención también con este foro es generar un contexto donde pueda haber seguramente, donde se puedan compilar una serie de expresiones y poder lograr una propuesta también institucional desde el Politécnico que tenga una injerencia en todo el trabajo académico que llevamos a cabo. Esto pues lo ha señalado reiteradamente nuestro director general, la importancia que el instituto tiene en la formación y la capacitación de su personal, así como el impulsar procesos de innovación en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer institucional. Regularmente en este tipo de eventos únicamente se convoca a docentes. En esta versión vamos a tener la posibilidad también de recibir a nuestros estudiantes, razón de ser de todas las instituciones de educación superior. Queremos que en un programa alterno a este auditorio, que también es muy importante,
sobre todo puedan tener pues acercamiento con empresas de tecnología que van referidas pues a la educación. Entonces podrán tener también charlas muy importantes, el programa está a su alcance, para que también los estudiantes del Politécnico y de las instituciones que nos quieran acompañar puedan pues asistir. Se ha concebido este primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa como un espacio de encuentro donde tendremos la oportunidad pues, de socializar las experiencias que logramos, sobre todo en nuestras aulas. Como lo señalamos en la presentación del evento, experiencias desde aspectos que toman relevancia como lo es la transformación de los espacios colaborativos, las estrategias a partir de la neurociencia, las tecnologías en ambientes de aprendizajes, la vinculación de la práctica en el entorno laboral y la formación, la innovación y la investigación. También tendremos, pues para poder llevar a cabo toda esta dinámica del Summit, contaremos con debate entre expertos quienes nos compartirán sus particulares puntos de vista desde la experiencia y la especialización que cada uno ha desarrollado. Tendremos también espacios de observación y reflexión colectiva donde especialistas en diferentes disciplinas compartirán con ustedes sus experiencias en procesos de formación. Tendremos también conversatorio que constituye un espacio de diálogo con representantes de diferentes nacionalidades e instituciones educativas para conocer las innovaciones en la educación que se han implementado en sus diferentes países. Asimismo, hemos preparado para ustedes diferentes videocápsulas donde tendremos la oportunidad de conocer de viva voz la experiencia que tienen algunos de nuestros docentes durante el proceso de investigación, innovación y su formación educativa en el Instituto Politécnico Nacional. También tendremos para ustedes un pabellón de tecnología y educación. Es un espacio donde algunas empresas del sector educativo, privadas, dedicadas a la innovación tecnológica y a la educativa, presentan productos, servicios, iniciativas y modelos de gestión educativa que estamos seguros contribuirán a fortalecer la práctica docente y de gestión en el Instituto Politécnico Nacional y consideramos que también en las diferentes instituciones que nos acompañan. Son 2 días de encuentro con actividades múltiples que las hemos organizado para contribuir a la formación docente y a la innovación educativa en el Politécnico. Ambas son nuestro objeto de trabajo en la DEFIE e impulsarlas y fortalecerlas son parte de nuestras funciones sustantivas. Nuestros ponentes y especialistas son tanto de casa como de otras instituciones. Queremos destacar las más importantes: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, nos acompañan empresas como Blackboard, Cisco, Coursera, EduCloud, Fundación Telefónica Movistar, LG, Microsoft, Pentamarketing y Samsung. Tenemos como invitados también especialistas de Finlandia, Australia y América Latina. A todos, por supuesto, nuestro agradecimiento por apoyar en realizar este primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa. Queremos que todos ustedes se sientan cómodos, que aprovechen al máximo las experiencias y todo el conocimiento de los especialistas, que se pueda generar también un entorno donde puedan compartir experiencias y no perder de vista que todo lo que hagamos, todo lo que se haga en el Summit o todo el trabajo institucional y seguramente también en las instituciones que nos acompañan, debe tener una visión que tenga un impacto directo hacia nuestros estudiantes. Lo comentábamos hace un momento, lo que no sucede en las escuelas, lo que no sucede en los salones de clase, queda en una utopía. Creo que es obligación, sobre todo de quienes estamos insertos y convencidos de que trabajar en una institución educativa es algo muy importante, el poder llevar a la praxis
todos estos postulados, todos estos diálogos o modelos que seguramente de aquí van a derivar. Por eso nos da mucho gusto el que en este momento nos hayan acompañado algunos estudiantes que vimos que llegaron. Es muy claro que el trabajo que el Politécnico desarrolla a través de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, va enfocado precisamente a la atención hacia ustedes. Sabemos que son la parte más importante del Politécnico y queremos que a través de este diálogo ustedes, bueno, sus profesores, puedan generar también algunas propuestas innovadoras y puedan tener, dicho como seguramente lo quieren escuchar ustedes, mejores clases en sus aulas. Bien, si me lo permiten y si nos ponemos de pie para dar por inaugurado nuestro primer Summit Internacional. Y siendo las 9:27 horas, damos por inaugurado el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología, Voces de la Práctica Docente, que sea para bien de la comunidad y de todos nuestros invitados. Muchas gracias por su atención. Muy bien, es momento de dar inicio al panel de expertos Reconfiguración del rol docente ante nuevas tecnologías. Pues para iniciar esta plática me gustaría presentar a mis tres especialistas, la maestra Erika, la maestra Marta y a través de Zoom nos acompaña el maestro Sergio, quienes serán nuestras guías en este primer panel. Entonces, para conocer un poquito acerca de ellos, les voy a leer su semblanza y posteriormente les platico lo que vamos a hacer durante esta actividad. Bueno, la doctora Erika Pineda Godoy es doctora en Educación, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en el área de Comunicación Educativa por la misma institución y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente a nivel medio superior, superior y posgrado, así como formadora de docentes tanto en la modalidad a distancia como presencial. Entre las instituciones en las que ha laborado se encuentran el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, la Universidad Abierta y a Distancia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente labora como profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, adscrita al Laboratorio de Investigación para la Transformación de Procesos Educativos y Formación de Ciudadanías. Sus trabajos de investigación se refieren a formación docente a nivel superior y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. Erika, bienvenida. Sergio, hola. Buenos días, buenas tardes, allá en España. Me voy a permitir presentarte. El doctor Sergio Reyes Sangona es doctor en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Innovación Didáctica en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y tiene 15 años de experiencia como profesor e investigador en diferentes universidades de México, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesor de la Maestría en Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey e investigador postdoctoral del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Está en proceso de ser investigador postdoctoral de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España, y sus líneas de investigación son las metodologías y tecnologías colaborativas para la formación de profesores. Sergio, nuevamente un gusto y qué bueno que nos acompañas también desde España.
Bueno, Marta, igual, bienvenida. Voy a permitir leer un poquito de tu trayectoria. La doctora Marta Leticia García Rodríguez cursó sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la maestría y el doctorado en Ciencias en la especialidad en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido clases de matemáticas en los niveles básico, secundaria, nivel bachillerato, nivel superior, recientemente en los programas de maestría en docencia científica y tecnológica en el IPN, en la maestría en ciencias en metodología de la ciencia y actualmente en los programas de maestría y doctorado en el programa de matemática educativa en el IPN. Ha tenido participación como conferencista y ponente en foros, congresos, simposium y talleres, y ha escrito artículos de investigación y capítulos de libros y participado en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido proyectos de investigación registrados en el Instituto Politécnico Nacional desde 2008 relacionados con el uso de tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, con particular interés en el razonamiento matemático de los estudiantes durante la resolución de problemas con apoyo de tecnologías digitales, así como el razonamiento matemático en ambientes virtuales, que son sus líneas actuales de investigación. Marta, bienvenida también. Bueno, y como les comentaba al inicio, nuestros 3 especialistas nos van a dar la guía para poder desarrollar este panel de expertos, que como bien recuerdan, se llama reconfiguración del rol docente ante las nuevas tecnologías. Les voy a platicar un poquito de cómo va a ser la dinámica. Yo voy a leer una pregunta y nuestros especialistas van a contar con 15 minutos para que puedan responder a esta pregunta. Cada uno responderá y nos aportará desde su experiencia, desde su campo de trabajo a esta pregunta. Posteriormente, invito a todos los que estamos aquí a que vayan generando sus preguntas para que puedan hacérselas llegar a los especialistas y podamos dialogar con ellos. Mis compañeras van a estar entregándoles unas tarjetas en donde los invito a que pongan su nombre, si es una pregunta dirigida a alguna de ellas o al maestro Sergio, que está desde España, y que escriban la pregunta, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos compartírselas. Al final va a haber un espacio para que nuestros especialistas puedan cerrar con sus conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta actividad y para ello, Marta, comienzo con esta pregunta. ¿Qué significa reconfigurar el rol docente y ante qué circunstancias esto ocurre? Bueno, primero que nada quiero saludar a todos, muy buenos días y gracias por estar aquí para poder tener esta interacción alrededor de las preguntas que nos plantean. Y sobre todo porque pues es un gusto poder tener otra vez estos eventos presenciales después de un largo periodo de trabajo en línea, donde solamente podíamos ver de manera muy puntual al que estaba hablando y que se perdían otros aspectos de la comunicación muy importantes, ¿no? Entonces, pues para mí voy a disfrutar de esta charla con ustedes, con Erika, con el doctor y contigo. Muchas gracias por la invitación y pues entre todos creo que podemos aportar valiosos comentarios, ideas para poder continuar, ¿no?, en nuestra labor. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comentar que voy a hablar del rol docente desde el concepto de práctica docente. Cuando leí las preguntas y estuve reflexionando en torno a ellas, quise ubicar desde dónde iba yo a darles mi reflexión. Entonces, comparto con ustedes que retomo un concepto de práctica docente emitido por Fierro y otros autores que hablan de la práctica docente como una praxis social, intencionada, objetiva, cargada de saberes, de acciones y que se realiza en un tiempo y en un lugar institucional específico en el cual se lleva a cabo el proceso educativo. En esta práctica interactúan principalmente
el profesor y los estudiantes, aunque no son los únicos que aparecen en este proceso. También están presentes los directivos de las instituciones, los padres de familia en muchas ocasiones, con mayor o menor presencia dependiendo del nivel educativo en el que nos ubiquemos. Pero también hay otros elementos que tienen que ver con elementos curriculares, políticos, institucionales, normativos, que determinan de alguna manera que se cumpla y que se lleve a cabo este proceso educativo. Bueno, desde este lugar que ubico, desde el que voy a mirar el rol docente, pensemos en la palabra reconfigurar. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, sabemos que la palabra reconfigurar tiene que ver con dar forma, dar una nueva forma. Y esto, ¿ante qué circunstancias ocurre? También si revisamos documentos, nuestra propia experiencia como docentes, podemos darnos cuenta que ocurre bajo diferentes circunstancias. Estas circunstancias tienen que ver con factores sociohistóricos, culturales, políticos, económicos, y la realidad, la actualidad también nos hace ver que otro tipo de factores ambientales y de salud, ¿no? Quedamos inmersos en una pandemia, fuimos recluidos a nuestros hogares, quedamos desvinculados de los estudiantes, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros espacios de trabajo, y en muchas ocasiones de los recursos a los que teníamos acceso cuando estábamos en las escuelas. De alguna manera quedamos desprotegidos. Pero esta situación actual, reciente que vivimos de la pandemia, pues no es la única que se da para que haya una reconfiguración del rol docente. También existió desde antes, cuando llegó el Internet. La llegada de Internet en los años 80, que se crea la www, empezaron a surgir nuevas posibilidades de acceder a la información. Ya en la década de los 90 empezamos a ver que el Internet llegó a los hogares y de esta forma fue permeando en todas las actividades que realizábamos. Con esto quiero decir que ante diferentes circunstancias, como mencioné, se puede dar ese cambio en la práctica docente. También puede ser a partir del propio interés de los docentes por reconfigurar su práctica, por hacer una revisión y una actualización de la forma en que están llevando a cabo su proceso educativo, a partir de la búsqueda de materiales, ya sea de manera autodidacta o también de los programas de formación y actualización docente que brindan las instituciones. Bueno, entonces ahí le dejaría para darle la palabra a mis compañeros. Gracias. Hola, pues muchas gracias, la verdad, por invitarme. Es un placer estar aquí. Y les debo decir, me siento un poco rara después de tanto tiempo de estar en Zoom, después de tanto tiempo de estar en Teams y luego de repente ahora estar cara a cara, pues para mí es algo muy padre, ¿no? Regresar de nuevo a esta parte de la presencialidad y en muchos años ya estar cerca. Agradezco mucho a la DEFIE y bueno, me da mucho gusto estar aquí con Sergio y con Marta. Bueno, pues retomo la pregunta, ¿qué significa reconfigurar el rol docente y ante qué circunstancias ocurre esto? Para mí, reconfigurar el rol docente tiene que ver con la autoformación. Y la autoformación es que el profesor se haga consciente pues, de sí mismo. Creo que esta cuestión de la autoformación implica una perspectiva ética y yo creo que hay que empezar a reconfigurar el rol docente, como ya lo habíamos escuchado ahorita en la presentación, desde una mirada humana. Creo que esto es muy importante, empezar a reconstruir, a reconfigurarse, autoformarse desde estos aspectos. Y yo vería, por una parte, lo que viene siendo la autoformación y la autoformación docente, y por otra parte, lo que vendría siendo la heteroformación. Y la parte de la heteroformación sería como transmitir,
¿no? En lugar de acompañar en el proceso de aprendizaje, sería como no reflexionar sobre nuestra propia práctica, tener este miedo a la incertidumbre. Y yo creo que la autoformación va encaminada a poder resolver problemas, a tener estas habilidades de resolución de problemas, a ser resistente a la frustración, a poder enfrentar esta incertidumbre, a atreverse a hacer cosas nuevas, a pensar que así como avanza la tecnología, pues yo soy alguien que nunca seré experto, siempre seré un amateur, porque en el momento en el que me considere experto, pues a lo mejor pienso que ya lo sé todo, ya debo dejar de aprender. Y este proceso de la reconfiguración y de la autoformación es algo permanente. Y siento que es algo que tiene que ver con otros, pero que es una construcción interna. Bueno, pues allí la dejaría. Y muchas gracias. Sergio, adelante. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal se me escucha a mí? Claro y fuerte, ¿verdad? No recibo ahora mismo el sonido desde la sala. Asumo con optimismo que se me escucha bien. Si no fuera así, háganmelo notar por chat. Y en relación con lo que decía mi colega, siento envidia de no estar ahí presencialmente con ustedes. Además, se ve un auditorio bien bonito, ¿no? Y doy las gracias por la invitación y por este momento de conversación. Ok, me comentan que se escucha muy bien. Me gusta además el adverbio, ¿no? Intensifica, digamos, el optimismo con el que inicié la conversación. Bueno, pues me sumo a lo que estaban diciendo mis colegas. Yo pensé la pregunta en los siguientes términos. ¿Qué significa ser profesor, ser maestro hoy en día? Y yo diría que históricamente hemos pensado que un maestro, si yo le pregunto a mi mamá qué es un maestro, lo más probable es que me diga, pues un maestro es alguien que enseña. Sin embargo, yo creo que ahora mismo, poco a poco, los maestros, más que expertos en la enseñanza, o más que responsables de la enseñanza, nos estamos volviendo responsables del aprendizaje. Y eso creo que es el principal cambio. ¿Por qué razón? Por Internet, entre otras muchas cuestiones. En Internet hay un montón de recursos de información que enseñan en muchos sentidos mejor de lo que uno puede hacer, ¿no? En cambio, no tienen la capacidad de entender cómo está funcionando el aprendizaje específicamente para un grupo de personas sometidas a unas circunstancias, a unas necesidades, en un contexto social, cultural, etc. Entonces, ese intérprete del aprendizaje, ese motivador del aprendizaje, retroalimentador del aprendizaje, creo que es ahora la principal función y valor del maestro. ¿Y qué significa esto en concreto? Bueno, yo diría que hay 4 roles o 4 funciones que me gustaría subrayar, entre otras muchas. La primera ya la comentaron y es buscar, seleccionar, aplicar los mejores recursos o materiales relacionados con aquella materia que uno imparte en Internet. Y en ese sentido, el profesor sería un curador, así como en las exposiciones de los museos hay un curador que selecciona las mejores obras de un artista, de un fenómeno cultural, y construye una narrativa para que un espectador pueda entender lo más sustancial o lo más interesante de ese artista. Así el profesor puede ser un seleccionador, un curador de todos aquellos recursos, fuentes de información, actividades que pueda explorar en Internet y traducirlas a la enseñanza dentro de su contexto del aula, ¿no? Ese es el primero. El segundo yo diría que es un arquitecto del aprendizaje, en el sentido de que es alguien que diseña actividades muy pensadas para los propósitos de aprendizaje, para las necesidades también de inclusión de sus propios alumnos. El tercer sentido me encanta y es ver el profesor como un creador de ambientes colaborativos de aprendizaje. Creo que la tendencia natural de la educación gira en torno hacia conectar a las personas en diálogos, en colaboraciones que generen sentidos, que generen aprendizajes. Y ese arquitecto de ese ambiente, pero también ese gestor de ese ambiente, el que da... El que aceita ese ambiente, el que lo propulsa, lo cuida, pues el profesor.
Entonces, podemos pensar en el profesor como una especie de community manager, ¿no? De una comunidad, de una red que es su aula y es el que gestiona esas emociones y el que genera la participación en ellas o la impulsa, el que genera actividades para que se produzca esa colaboración, etc. Y por último, y con esto termino, siento que en este momento de tantas distracciones, el profesor, y que está aumentando la depresión, probablemente por todo ese conjunto de distracciones que no siempre generan sentido a nuestra vida, el profesor es un motivador del aprendizaje. Es el que tiene que ayudar a los estudiantes a ser conscientes del beneficio de aprender, el que debe inspirar la curiosidad por ese aprendizaje y el que tiene que desatascar a alguien que no esté encontrando tal vez esa ruta de ilusión, de pasión por aprender. Entonces, recopilo un curador de recursos de aprendizaje, un arquitecto de actividades, un community manager de una red social que aprende y un motivador o coach de todas esas emociones del aprendizaje. Gracias, Sergio. Los invitamos a que generen sus preguntas también a través de las redes sociales, a través de YouTube. Por favor, háganos llegar sus preguntas para los especialistas. Gracias, Sergio. Bueno, con esto doy pauta a la siguiente pregunta. Es un hecho que el contexto educativo cambia constantemente. ¿A qué obstáculos se enfrentan las y los docentes desde su rol? Bueno, pues empiezo yo y yo recuerdo a Joan Ferrés. Joan Ferrés nos dice que el profesor es como un navegante, tomando una metáfora que a mí me encanta, y entonces este navegante pues pasa por mares en donde encuentra pues muchas dificultades, ¿no? Como cuando uno navega, y dentro de esto pues no sabe qué va a pasar, se enfrenta a esta incertidumbre. Bueno, parte de esas dificultades, y siempre hay que pensar en el profesor, pero el profesor y su contraparte, o sea, y el estudiante también, una de las dificultades que encuentra precisamente es esta brecha digital, ¿no? Esta brecha digital multiforme, que no tiene que ver nada más con quién tiene y quién no tiene tecnología, que tiene que ver también con la edad, que tiene que ver también con el género, que tiene que ver también con circunstancias culturales, que tiene que ver con lenguaje y que es algo muy complejo. Entonces, yo siento que parte, digamos, de estas dificultades que encuentra el profesor, pues son precisamente esta, digamos, falta de empatía que puede existir, esta no comprensión del estudiante. Y entonces, dentro de esta reconfiguración, y ahí retomaría la pregunta pasada, de cuándo también debemos reconfigurarnos y autoformarnos, pues es siempre. O sea, yo puedo dar una clase en un grupo A y en un grupo B, y es la misma clase, ¿no? Matemáticas 1 para el grupo A y grupo B, y no va a ser lo mismo en un grupo que en otro grupo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No? Pues entonces yo tendría que estar muy conectado con los sujetos. Para esto, tendría que tomar conciencia como de estas distancias que existen, y si estoy trabajando en educación a distancia, no solamente en cuanto a esta distancia física, tendría que pensar que la distancia también es multiforme, como lo dice Bernard, y que dentro de la distancia también hay diferencias culturales, y hay diferencias económicas, y entonces esta distancia yo la tengo que asumir, porque puedo estar frente a un estudiante o un grupo de estudiantes y probablemente hay una distancia psicológica y ese estudiante no se puede comunicar conmigo, ni siquiera me está escuchando. Y retomo un poco lo que comentaba Sergio, ¿no? Precisamente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a motivar? ¿Cómo nosotros vamos a pensar, ¿no? Si el estudiante está demotivado. Y entonces yo creo que aquí juega mucho esta parte de la creatividad, de cómo podría yo identificar los problemas y empezar a resolverlos. Y creo que la respuesta podría estar, y los profesores toman muchos cursos de capacitación, pero no en la capacitación, sino más bien en esa autorreflexión, en esta formación y en pensar, entonces, ¿cómo voy yo a trabajar
pensando en el propósito principal, que es el aprendizaje. Y no solamente el aprendizaje de los estudiantes, porque el profesor también aprende. Y yo a veces creo que el profesor aprende más, ¿no? Es el que más aprende. Entonces, ¿cómo aprendemos y cómo aprendemos juntos? Sergio, ¿quieres participar o yo participo? Digo, para Adelante, continúa. Gracias. Porque como yo tengo el micrófono aquí, entonces tienes que interrumpir para que… Bueno, a mí esta pregunta me gustó mucho porque me hizo pensar en alguna metáfora. Yo dije, coincido con Erika en esa necesidad de reconfigurarnos constantemente, pero quise ejemplificar bajo qué circunstancias y de qué manera. Entonces, pensé en una metáfora y entonces dividí como un poquito el tiempo antes de la pandemia, durante y después, incluso etiquetándolo con un cierto nombre, ¿no? Pensé antes de la pandemia como en un statu quo. Durante la pandemia estábamos como pasando por una tormenta y después de la pandemia yo lo veo como un lienzo en blanco, que no hay algo que todavía esté como completamente configurado. Entonces, antes de la pandemia, en el statu quo, con la llegada de Internet, había una posibilidad del docente para poder interactuar y buscar apoyo, conocer las tecnologías y empezar a hacer uso de ellas, capacitarse, formarse, buscar información y todo lo que iba llegando con la llegada de Internet a los hogares. Les comentaba que eso pues, sabemos que fue más o menos en la década de los 80. Pero no todos los profesores tenían esa intención. Había profesores que sentían inseguridad de incorporar las tecnologías y de hacer uso de ellas por la falta de, consideraban, de recursos o herramientas o competencias relacionadas con el uso de las tecnologías digitales. Tenían una gran cantidad de información que iba surgiendo en la web de manera desordenada, caótica, y tenían que hacer una suerte de análisis, búsqueda, análisis, curaduría, diría Sergio, con el término que él nos explicó. Entonces, preferían mantenerse al margen. Pero llega la tormenta y ahí no hubo opción. Prácticamente todos, con el confinamiento, tuvimos sí o sí que buscar la manera, porque además hubo una cierta responsabilidad otorgada a los docentes de continuar con los procesos de aprendizaje desde las casas. Eran los responsables de que se diera continuidad a esos procesos. ¿Cómo? Pues se les fueron brindando algunas herramientas, pero ellos en principio tuvieron que tomar la iniciativa. Todos conocemos experiencias de compañeros que a lo mejor tenían poca familiaridad con las tecnologías educativas, con tecnologías digitales y que tuvieron que hacer uso de ellos buscando información, buscando cursos, buscando compañeros que les dijeran qué podían utilizar, de qué manera, cómo se podían conectar con sus profesores. Eran bien conocidos los videos, ¿no? Donde salían con pijama o solo se veía la mitad de la cabeza, ¿no? O sea, se vio esa marcada diferencia entre aquellos docentes que desde antes habían incursionado en el uso de estas tecnologías digitales y los que no, y que tuvieron que hacerlo para poder continuar con los procesos educativos. Y después de la pandemia pensamos que íbamos a regresar a una suerte de normalidad o como antes de la pandemia y vemos que no es así. Regresamos ya cargados de esas experiencias que nos dio el trabajo a distancia a través de las plataformas, Teams, Zoom y recursos y aplicaciones y todo lo que encontramos que era enorme la cantidad de material que se generó y de recursos. Y con eso, con ese cúmulo de experiencias tenemos que regresar al aula de una manera que todavía, considero yo,
no lo tenemos completamente claro, porque al regresar al aula vimos que los recursos con los que contábamos eran los mismos que antes de la pandemia, y ahí le pongo 3 puntos suspensivos. Gracias. Sergio, adelante. Tormenta, del huracán casi. Bueno, pues yo diría que voy a sumar 2 obstáculos a los que ya se han mencionado. Uno de ellos yo le llamaría la dictadura del programa, en el sentido de que a veces creo estamos muy apegados históricamente a impartir los contenidos de una asignatura, y estamos viendo que cada vez evoluciona de forma más rápida los conocimientos, las necesidades sociales, lo que comentaba ahora Marta, de las interrupciones radicales que estamos viviendo en nuestras vidas, de manera que apegarnos tanto a que todo gire en torno a la impartición de un conjunto de contenidos que van a cambiar inevitablemente, tal vez nos mete en un callejón no tan productivo. En cambio, creo que debemos girar más a la atención sobre las habilidades, sobre las identidades, las emociones. Creo que hacia ahí va a girar un poquito más la virtud que puede tener nuestra docencia. Y en ese sentido, creo que podemos enseñar más a desaprender, no tanto a aprender un conjunto de contenidos. ¿Desaprender en qué sentido? Lo estábamos mencionando ahora. A desaprender las herramientas que ya conocíamos para aprender otras nuevas, el idioma natal para aprender otros nuevos, habilidades que creíamos que eran valiosas para aprender otras nuevas, porque vamos a estar en este constante hervidero de reconfiguraciones de nuestra vida, pero no en un momento de nuestra etapa escolar, sino a través de toda nuestra vida hasta la muerte. De manera que entrenarnos en la habilidad de aprender, reaprender, desaprender, estar en esta constante como actividad de crecimiento personal, creo que es lo más interesante que podemos hacer, y el obstáculo es que no estamos acostumbrados a pensar así la educación, sino que estamos todavía muy condicionados por el respeto a unos contenidos particulares. Ese es un obstáculo que yo identifico. Y el otro obstáculo yo lo calificaría como el agotamiento de nuestra profesión, porque incluso yo ahora estoy siendo cómplice de la cantidad de cosas que tenemos que saber hacer los profesores. A ser expertos en cierta materia se suma ahora también ser dominadores de la tecnología y también conocer Internet y sus recursos digitales, y también saber de neurociencia y de motivación y saber de inclusión social, y son cada vez más cargas, más responsabilidades que además se expanden más allá de nuestra agenda concreta de nuestro tiempo de trabajo y continúan en nuestra vida personal y familiar. Y hay muchos docentes que conozco que están extenuados, que están al borde de quemarse como profesores. Y creo que ese es un obstáculo que tenemos que conversar. ¿Cuál sería la solución? No lo sé, pero me gustó mucho algo que dijo Erika respecto a la autoformación, y yo agregaría también esta heteroformación entre colegas, a conversar más entre nosotros. Antes había mucho la presencia de una sala de profesores, donde los profesores tomaban su café, conversaban, se desahogaban, se pasaban sus consejos, materiales. Creo que estamos ya haciéndolo en redes sociales. Tenemos que construir redes de apoyo entre nosotros para aprender entre todos a gestionar mejor esta abundancia de responsabilidades y falta de tiempo en nuestras vidas. Y creo que es algo que también debe escalar más arriba para pedir que nos enfoquemos en lo más sustantivo y tengamos el tiempo de hacerlo con cuidado, sin sentir esta presión de estar constantemente girando como hámster en una rueda de hiperactividad que a veces no genera valor en nuestras clases y que nos puede llevar a experimentar la profesión con menos placer y con menos vocación. Gracias, Sergio. Y justo ahorita que te tengo aquí con este panorama que nos da sobre lo que sienten o lo que viven los profesores, inicio la tercera pregunta.
¿Cómo influyen las creencias, principios y experiencias en la práctica docente ante la actualización permanente de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Sí? ¿Puedo empezar yo? Y el turno. Yo creo que cuando uno empieza a dar clases, inevitablemente uno quiere ser el profesor que han sido sus profesores. O sea, uno imita aquellas prácticas educativas que ha observado en sus profesores, especialmente en aquellos a los cuales ha admirado. Y desde esas creencias, desde esos principios, de experiencias previas como alumno, es que uno empieza a construir su propio proyecto profesional, ¿no? Su propia ruta como profesor. Yo eso no lo veo mal. O sea, primero, es inevitable. Y segundo, creo que también se ha estigmatizado mucho, menos en el discurso que no en la práctica, el hecho de que pues parece que ser un profesor expositivo que da cátedra está mal, ¿no? Y ahora tenemos que ser, esto que decía yo antes, gestores del aprendizaje, constructores de espacios colaborativos, pero es verdad que no podemos dar un triple salto mortal y pasar de toda una experiencia cultural donde hemos visibilizado a un profesor como alguien que habla, alguien que explica y enseña, a de repente sacarnos de la manga una nueva identidad como maestros de gestores del aprendizaje, constructores de ambientes colaborativos, diseñadores tecnológicos, porque no es real, no podemos hacer esa transformación radical. Más bien yo siento que los que nos ha tocado vivir en estas generaciones de finales del siglo XX, principios del XXI, tenemos la inmensa suerte y la responsabilidad de ser puentes culturales entre dos eras de la civilización, la anterior a Internet y la posterior. Así como no hay un antes y después de Cristo, vamos a decirlo así, creo que hay un antes y después de la Internet. Creo que es un cambio, va a ser un cambio más radical al que hubo con la imprenta, por hablar de otra tecnología que cambió muchísimo la educación. Y creo que somos puente entre esos dos tiempos de la existencia humana y que por nuestra persona puede ser transmitido los valores culturales de la era previa a la Internet y al mismo tiempo nosotros abrirnos y conducir de alguna forma y estimular y aprender a los valores de la nueva sociedad surgida poco a poco, ¿no? De forma compleja, contradictoria, a partir de Internet. Entonces creo que esos valores, creencias previas, forman parte de un sustrato desde el cual nosotros tenemos que construir estos puentes de la transmisión del legado del pasado y al mismo tiempo la edificación de los cimientos de una sociedad venidera. Creo que es una gran fortuna. Yo me siento muy afortunado, imagínense, ¿no? De tener la suerte de estar entre dos eras de la civilización, que te toque a ti ese particular tiempo de vida, de existencia, que es muy breve, ¿no? En un sentido optimista, 80, 90, 100 años, si nos ponemos realmente muy, no sé, como muy longevos. Y sin embargo, en tan breve tiempo humano, estamos atravesando eras de la civilización muy sustancialmente diferentes. Somos esos portadores, somos esos puentes y me parece que tenemos que hacer ese trabajo de conciencia del legado que suponemos para las nuevas generaciones para que no se pierdan la riqueza de los saberes orales, por ejemplo, de la exposición, del pensamiento crítico vinculado a la imprenta, etcétera, y al mismo tiempo los que vamos a abrir e inaugurar como profesores lo que pueden ser los primeros pasos en una nueva era confusa, compleja, pero maravillosa al mismo tiempo. Ok, bueno, gracias. Yo cuando entrevisto a un profesor, platico con un profesor y le empiezo a preguntar ¿qué es el constructivismo? Me lo dice muy bien, ¿no? Y cuando le pregunto ¿qué es el conectivismo? Me lo dice muy bien. Y entonces cuando yo le digo ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? Hombre, pues me dice autores, y está muy bien. Pero cuando yo entro a observar su clase, me doy cuenta que es muy conductual. Y entonces yo me quedo pensando, ¿cuál es esa representación que tiene que guía su acción? Y entonces, ¿qué tanto, esto que decía Sergio, como esta experiencia que tiene y esa práctica y el cómo fue formado, la está reproduciendo
cuando está hablando en un discurso distinto, cuando está diciendo, es que al estudiante hay que hacerlo crítico, hay que hacerlo libre, ¿no? Hay que enseñarlo a pensar y hay que hacerlo resistente a la frustración. Y entonces lo que yo veo es que luego el profesor no quiere salir de esa zona de confort, que el profesor dice que hay que cambiar, pero no quiere cambiar, que el profesor se enoja cuando un estudiante levanta la mano y lo saca de su guión, porque el profesor tiene un guión, o sea, sabe de qué va a hablar, ¿no? Y entonces se enoja de esto y aquí pienso que juega mucho que el profesor sea verdaderamente consciente de lo que hace. Y bueno, a mí me dicen de repente que soy muy teórica, sí soy muy teórica, porque yo pienso que cuando uno conoce las teorías, pues no se trata nada más de conocerlas y decirlas, sino conocer las teorías y contrastarlas con mi práctica. Y entonces a partir de esto yo estaré en un principio a través del cual yo podría empezar a pensar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y algo muy importante que dijo Sergio, como es cierto que luego uno tiene un buen profesor y quiere ser como ese profesor, ¿no? Y lo imita, pero habría que pensar qué tipo de profesor voy a ser yo con esta autonomía y además qué tipo de profesor voy a ser con esta originalidad también, porque también siento que es importante esto. O sea, el estudiante tiene muchos mundos y uno tiene que entender al estudiante. Y el estudiante pues tiene novia y tiene problemas y se enferma y no sé qué, pero el profesor no. El profesor es como una enciclopedia caminando y no tiene problemas y ahí nadie le pregunta. Y yo siento que también el profesor tiene que mostrarse humano. Yo siento que el profesor tiene que sentarse ahorita como estamos sentados nosotros y entonces habría que pensar de esta manera como de interacción horizontal que se debe tener y de este verdadero encuentro. Bueno, aquí lo dejo. Bueno, pues aparte de lo que han comentado mis compañeros, yo creo que un aspecto también importante en este sentido es el acompañamiento, como mencionaba yo al principio, que puede dar la institución. Por ejemplo, ante toda esta cúmulo de responsabilidades que ahora tenemos en estos nuevos escenarios, como nos los describía Sergio, la normatividad sigue siendo o más ahora como una camisa de fuerza, ¿no? Es para poder innovar, para poder diseñar, nos enfrentamos cuando estamos ya en el diseño y la implementación a la normatividad, a los procesos de evaluación rígidos, porque esos no han cambiado, ¿no? Entonces, podemos innovar, si lo podemos hacer, si tenemos esa posibilidad, digamos, y los recursos para hacerlo, pero hay algo que no encaja cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo llevamos al aula, ¿no? Los materiales también, los recursos. Ahora que les comentaba que regresamos a la presencialidad, yo también estoy en un programa de formación de profesores y entonces estoy cerca, aunque mucho tiempo estuve dando clase y me encantaba, estaba yo ahí frente a grupo muchos años, ahora trabajo con profesores en formación y me platican justamente de esos enormes retos porque hacen diseños cuando se están formando, pero cuando los quieren implementar tiene que ser fuera de los horarios de clase, tiene que ser con estudiantes que acepten participar, o sea, algo no está encajando. Algo no está en esa maquinaria, en esos engranes de los que nosotros formamos parte, hay algo que no permite que eso avance, ¿no? También tenemos que pensar en esas circunstancias, ¿no? Incluso en la parte emocional. En la parte emocional también nos hemos vuelto terapeutas, ¿no? De pronto tenemos que pensar en las necesidades de los estudiantes, pero yo ante algunas notas del periódico que hemos visto, yo creo que todos recientemente, pensaba yo, ¿hasta dónde un profesor puede apoyar a un estudiante en problemas socioemocionales? Escuchaba a una mamá que decía, es que los profesores deben estar preparados para cuando los estudiantes llegan con cargas de estrés por todos los conflictos que pueden tener en la casa o tanta la situación
que tengan en el contexto donde se desenvuelven. Pero yo digo, en realidad, ¿qué parte de esas situaciones puede manejar el profesor? O sea, para eso también se necesita preparación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va más allá un poco de las creencias que tiene el profesor. A lo mejor quiere cambiar, pero ¿hasta dónde es posible? Tenemos como un conjunto de factores que también están involucrados y tenemos que reflexionar, y creo que estos espacios y todos los que se puedan abrir en ese sentido son importantes, porque nos dan los puntos de partida para poder entre todos buscar caminos, buscar formas y empezar a reflexionar en estos aspectos, ¿no? Que a lo mejor los vivimos, pero cuando venimos a estos espacios podemos visualizarlos de una manera más clara. Gracias. Gracias. Nos han hablado del contexto, nos han hablado del sentir de un docente, nos han hablado de las tecnologías, y justamente esto me da la pauta para plantearles la siguiente pregunta. ¿Cómo han incorporado las tecnologías de la información y la comunicación en su práctica docente y qué fue indispensable para lograrlo? Marta, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo creo que fue en parte una motivación personal. A mí, desde que surgieron y empezaron a masificarse los teléfonos celulares, a mí me llamaban la atención ver los aparatotes, aquellos celulares con los que nos podíamos comunicar, que veía yo en un principio que parecían tabiques y que fueron haciéndose cada vez más compactos, ¿no? Me acuerdo del primer celular que yo tuve con una pantalla Windows. Yo estaba fascinada y me gustaba que sonara porque se encendía la pantalla y ya era color, a diferencia de los teléfonos anteriores, ¿no? Y entonces uno empezaba, bueno, yo en mi caso quería ver los teléfonos que iban saliendo y uno en un principio, bueno, yo recuerdo, la gente quería estar actualizando y actualizando su teléfono cada vez que podía, pero se volvió como una cuestión que ya no es posible, ¿verdad? Porque cada vez salen más y más y más y ya no puede ir uno al mismo ritmo de la tecnología. Lo mismo pasaba con las laptops o con las computadoras, las PC o el surgimiento de las tabletas, los lectores de libros, ¿no? Entonces empezó a hacer como un boom de las tecnologías. Yo realmente siempre me llamó la atención y ya digamos en la incorporación a mi labor como docente fue durante mi proceso de formación de maestría. Yo recuerdo que empecé a investigar acerca del uso de la hoja de cálculo para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y me llamó mucho la atención y creo que me impactó cuando leí que pues la hoja electrónica de cálculo no estaba diseñada para la educación. Sin embargo, yo cada vez encontraba más investigaciones, reportes, trabajos en los que parecía que tenía una potencialidad importante, que yo creo que todavía la tiene, a pesar de todas las aplicaciones y todos los recursos que que hayan surgido más recientemente, y eso eso me impactó. O sea, yo lo recuerdo completamente y seguí, como que le seguí la pista a ese autor que planteaba esa idea, ¿no? Entonces, creo que ese fue en parte el punto de partida para mi interés, ¿no? Por los recursos digitales y la incorporación en el aula. Posteriormente, cuando apenas empezaban las plataformas, yo empecé a explorar con Blackboard y después con Moodle y con muchos esfuerzos, invitando a participar estudiantes del programa de formación de investigadores que tenemos en el instituto y de servicio social, desarrollamos unas aplicaciones para formar un curso. Y entonces yo lo que quería en aquella época era transitar de contenidos presenciales a un curso en línea, digamos, pero lo pensaba como un apoyo. Siempre lo pensé como un apoyo porque yo no pensaba en ese salto
de lo presencial a lo virtual. Entonces, cuando hice ese ejercicio, invité a participar a profesores, compañeros, en aquel entonces estaba en la ICIME Zacatenco, y nos dimos cuenta de lo difícil que era, ¿no? Y además que no era posible convertir los contenidos presenciales a un ambiente virtual, no era posible. Y entonces tuvimos que pensar, reconfigurarnos y ver de qué manera podíamos desarrollar ciertos contenidos relacionados con una materia específica, que también me gusta mucho, de cálculo de varias variables, y empezamos a trabajar ideas fundamentales y alrededor de esas ideas desarrollar un problema que llevara al estudiante por esas ideas fundamentales, y entonces había contenidos que obviamente no iban a quedar contemplados ahí, de los muchos que tenemos en el programa y en los libros de texto o los materiales que tenemos que consultar. Y entonces esa fue como que mi inicio de incursionar con las tecnologías, y pues de ahí ya pasé a la formación de profesores y a todo lo que los propios profesores llegan conmigo con intereses muy particulares de uso de tecnología, ¿no? Para los procesos a mí me interesan mucho, siempre me ha interesado estas partes cognitivas y en particular del razonamiento. Gracias. Bueno, pues yo, ¿cómo he incorporado las TIC en mi práctica docente y qué fue indispensable para lograrlo? A mí cuando me preguntan por qué me dedico a la docencia, por qué me apasiona la docencia, por qué estudié una maestría y un doctorado en educación y por qué hago investigación sobre educación, contesto lo siguiente: ¿por qué no me gusta la escuela? ¿Por qué nunca me gustó la escuela? Siempre digo, porque la escuela tiene que ser diferente. Y entonces yo creo que desde el espacio que yo ocupo, empiezo a incorporar las tecnologías, porque las tecnologías, como lo dice McLuhan, son extensiones de la mente, extensiones del cuerpo, ¿no? Hay otros autores que hablan de la mente extendida. Son herramientas que son herramientas potencializadoras y yo creo en esto, y yo de verdad también creo que a través de la tecnología, que la tecnología no necesariamente es impersonal y es fría. O sea, yo he estado con estudiantes y he sido más profesora en línea que profesora presencial, y de verdad que hemos tenido un vínculo tan cercano que es maravilloso. Y tengo amigos que no viven en México, que han sido mis estudiantes, que han sido mis profesores, que han sido mis colegas, que nunca he visto cara a cara, ¿no? Pero que son amigos muy cercanos, ¿no? Y digo amigos, ya no digo nada más compañeros de trabajo, ¿no? Estudiantes. Y yo creo que eso me llevó a mí a incorporar la cuestión tecnológica, y yo creo que hacia allá hay que ver también la cuestión tecnológica, y yo digo que tenemos que empezar por lo humano, definitivamente, como bien lo dice Marta, tenemos que hacer una planeación, tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, utilizar, pero también hay que pensar en esta idea de que no es solamente como emisor que transmite un mensaje y que este mensaje viaja por un canal y la tecnología es el canal y pues ahí se queda, ¿no? Es algo neutro. O sea, yo estoy de acuerdo con esa visión que indica que la tecnología no es algo neutro, la tecnología cambia la forma de relación, la tecnología genera un fenómeno distinto, ¿no? La relación del sujeto, artefacto, en este caso la cuestión tecnológica y el contenido, está generando una affordance que está llevando también a una cultura que es una cultura diferente. Y yo por eso incorporé la tecnología a la educación. Bueno, yo soy comunicóloga, yo empiezo haciendo programas de televisión, en un primer momento como de tipo comercial, pero luego me invitan a hacer televisión educativa en el ILSE para la red EduSat en 1997, ya tiene más de 20 años, ¿no? Que yo empiezo con esto, y a mí, pues en estos inicios, digamos, en el 97 y en esos inicios de la educación a distancia, pues me pareció pues fascinante pensar qué tanto podíamos hacer con el uso de tecnología. Y todavía sigo siendo amateur y todavía sigo aprendiendo. Sergio, adelante.
Me sumo a lo que está diciendo Erika. Me hiciste reflexionar, Erika, sobre si me gusta o no me gusta la escuela. Me dejaste con esa cosquilla interior. Pero me sumo sobre todo a lo último, en que la tecnología ni es fría ni es caliente. El uso que hacemos de ella puede ser frío, puede ser caliente, ¿no? Puede ser cordial. Y en ese sentido, en lo personal, a mí me hubo un punto de quiebre en mi evolución personal. Al principio, yo pensaba la tecnología como una herramienta, hasta que poco a poco descubrí que no era una herramienta en sentido estricto, sino que más bien era un espacio, era un lugar. Y al pensarlo como un lugar, empecé a utilizarla de otra forma y empezaron a suceder otro tipo de cosas en mi pedagogía. Empecé con los blogs. Entonces, los blogs es un lugar, es un espacio donde los estudiantes publican sus escritos, se leen mutuamente, se pueden comentar mutuamente, pero no solo los estudiantes, sino también sus entornos familiares. Recuerdo una chica que empezaba a hablar de la medicina tradicional que escuchaba de su abuela y a partir de sus escritos en el blog, su propia familia redescubrió el valor que tenían la abuelita indígena que transmitió a su nieta ciertos usos medicinales. En ese sentido, la tecnología se volvió una comunidad, se volvió un entorno que escapaba de las fronteras del aula y de la escuela y del propio profesor, ¿no? Y trabajé mucho con blogs. Después también empecé a trabajar con Facebook y insistiendo en expandir a través de Facebook el espacio comunitario. Y yo creo que en Facebook descubrí cómo una clase puede ser un ambiente profundamente relacional. Era algo muy obvio, pero como profesor yo estaba tan metido en lo que yo tenía que impartir que no observaba la cantidad de relaciones, complicidades, tensiones, malentendidos, abusos que se dan en una comunidad humana. Y al verlo testimoniado en la red, al ver esos mensajes, al poder intuir ciertas cosas, empecé a ser más consciente y a partir de ahí pude asumir un papel diferente como profesor de esa comunidad. Y por último, el WhatsApp, que es algo que ha vivificado, así lo diría, mi relación con los estudiantes, porque se ha vuelto un mecanismo muy útil para mandar mensajes de voz en lugar de mensajes escritos. Yo amo la escritura, soy filólogo y soy un escritor compulsivo, pero me he dado cuenta también, gracias al WhatsApp, de la enorme ventaja que supone poder hablar e intercambiar conversaciones en tiempos diferentes de vida, construyendo pues una orquesta de voces y de momentos de introspección que quedan grabados, que pueden ser discutidos, que pueden incorporarse a otros sistemas semióticos, como emoticones, como todo un conjunto de signos emocionales. Y toda esta complejidad comunicativa ha sido también para mí un descubrimiento en el cual estoy todavía sumergido. Entonces, por resumir, pensar la tecnología como un entorno, como un espacio humano, cultural, donde se puede estimular la colaboración entre las personas, el aprendizaje mutuo, donde el profesor también puede descubrir mucho de sus propios estudiantes y participar en esa conversación, a mí me ha cambiado mucho mi mirada sobre la tecnología y su uso pedagógico. ¿Y qué es lo que me ha ayudado en esta aventura, en este viaje? Yo diría que mi terquedad, mi determinación, motivada por esa insatisfacción de lo que no me gustaba de la escuela, ¿no? El tipo de escuela que yo quería propiciar. Y a partir de ahí, pues a veces no escuchar del todo los buenos consejos de mis directivos académicos que me querían jalar hacia otro lugar, ¿no? Pero yo tenía una determinación por explorar ciertas virtudes con todos sus riesgos y después aprender de esos riesgos y dar marcha atrás, ¿no? Pero ese afán de experimentación, esa curiosidad, fue algo a lo que me apegué, con lo que me comprometí mucho, tal vez por razones muy vocacionales, y que creo que es algo que ha sido fundamental en mi trabajo pedagógico con la tecnología. Y bueno, y por supuesto los colegas han sido claves también, me han ayudado muchísimo, echar un ojo a lo que hace otro, ¿no? Y darte cuenta de lo que tú no habías entendido, los peligros que tú no habías imaginado en lo que tú estabas haciendo. Ese espejo crítico que también te colocan los colegas y los propios estudiantes, escucharles, ¿no? Con cierta, como, no solamente humildad, sino como con vocación de conocimiento. O sea, hay mucha verdad, incluso en las quejas y los desahogos más desatados y subjetivos de los estudiantes, suele haber un ingrediente de verdad y un espejo muy interesante.
y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco, con mucha paciencia respecto a mi propia imperfección como profesor, ir mejorando en algunas cosas, imagino que empeorando en otras, pero ir sobre todo en este camino de evolución como profesor. Bueno, muchas gracias por estas aportaciones, su visión. Entonces es momento de leer las preguntas de nuestro público asistente y también las que nos hicieron llegar por las redes sociales. Ahorita se las leemos. Bueno, aquí tengo la primera pregunta. ¿Cómo evaluar el desempeño del docente cuando realiza actividades en línea? ¿Quién la quiera contestar, Erika? Bueno, respecto a cómo evaluar, primero hay que tomar en cuenta qué estamos entendiendo en cuanto a estas actividades en línea, ¿no? Porque muchos profesores durante la pandemia tuvieron que pasar de lo presencial a en línea, pero lo hicieron sin un tiempo para planear, porque ya tenían encima todo el problema, lo hicieron sin herramientas propiamente para poder desarrollarlo. Entonces hay que poder distinguir. Una cosa es la educación en línea, planificada, realizada con un diseño instruccional específico, que puede ser Jonathan, que puede ser ADI, ¿no? Esto viene siendo la educación a distancia con esta planificación, y otra es la educación remota de emergencia, donde se pasa, ¿no?, de lo presencial en línea y donde se pasa sin esta planeación, donde se pasa además sin este tiempo para poder desarrollarlo. Porque si yo estoy haciendo educación en línea, pues desde 9 meses antes o todavía más tiempo, yo ya estoy haciendo el diseño de mi curso, yo ya estoy planificando, yo ya estoy considerando elementos y ya estoy creando también estas actividades que van a ser las actividades de aprendizaje que va a desarrollar el estudiante. Ya sé qué enfoque voy a tener y bajo qué técnicas y todo eso. Y también sé cómo voy a evaluar a los estudiantes, cómo se va a evaluar el curso y sé cómo me van a evaluar a mí, ¿no? Pero eso es cuando hablamos de una educación en línea planificada, ¿no? Que ya implica sus pautas también de evaluación, o que podemos pensar allí en las pautas de evaluación a partir del diseño que se ha hecho. Pero si hablamos de esta educación remota de emergencia y entonces pensamos cómo el docente saltó abruptamente de presencial en línea y entonces estaba ya con las aplicaciones digitales y le dieron una capacitación tecnológica, pero aprendió de tecnología, ¿no? Pero no, no utilizó la tecnología, digamos, en un sentido diferente. Yo creo que aquí habría primero que ubicar estas circunstancias. Hay que ubicar también, obviamente, los contextos. No puedo decir que existe una sola forma de evaluar, ¿no? También hay que ubicar los contextos. Hay que pensar cuáles son las necesidades, con qué infraestructura cuento, y entonces tomar en cuenta que las tecnologías digitales, como ya lo habíamos mencionado, pues son maravillosas. Pero cuando hablamos de tecnología, y yo lo he comentado también en otros espacios, eso que tengo en la mano, que es una pluma, es una tecnología, ¿no? Eso es una tecnología, también el celular es una tecnología. Entonces, como pensar a partir del contexto, ¿no?, cuáles son las necesidades y llevar a cabo una forma de evaluación que tenga que ver, pues, con esos elementos, ¿no? O sea, de inicio diría, ¿cómo evaluarlo? Pues dependiendo, ¿no? En primer lugar, y hasta aquí lo dejaría para dar la palabra a mis compañeros, de cómo estoy concibiendo esta educación en línea. Marta, ¿quieres complementar algo? Sí, bueno, si quieres, no sé si sea bueno para todas las preguntas dar una respuesta, no sé cómo veas, por el tiempo. Lo que, bueno, les propongo, respondemos un par de preguntas, ¿no? Yo creo que podrían responderla los tres, y les hacemos llegar aquellas que igual y por el tiempo no nos alcance a responder, les hago llegar las preguntas para que puedan ustedes interactuar. Sí, gracias. Bueno, yo retomando también las ideas que había mencionado, pues, ¿quién hace la evaluación, verdad? O sea, ¿quién es el encargado? ¿Podría evaluarlo? ¿Me oyen? ¿Sí?
Podría evaluarlo los padres de familia o la institución, los directivos de la institución, o sea, ¿con qué propósitos? ¿No? O sea, ¿para qué evaluarlo? Evaluar la calidad, evaluar la efectividad. Me parece que sí, y coincido con Erika, que habría que delimitar un poco más qué se quiere evaluar, para qué, quién, ¿no? Entonces, así tan abierta, creo que sí podrían dar muchas respuestas, me parece que sí necesitaría acotarse un poco más. Gracias. Coincido con lo que está diciendo Marta. ¿Para qué evaluarla, no? Y la respuesta a la pregunta concreta de cómo, yo creo que tal vez es de cajón, en el sentido de que tal vez la mayor garantía o el mejor método para evaluar la docencia sería ver los resultados en el aprendizaje. El problema de los resultados en el aprendizaje es que es algo tramposo, porque ¿quién establece cuáles son los resultados deseables? Si tienen que ver con el programa, si tienen que ver con la satisfacción, si tienen que ver con la relevancia social de lo que se aprendió. Entonces, habría que complejizar este concepto de resultados y, por una parte, medir resultados tal vez en el desarrollo de ciertas habilidades y de ciertos contenidos de conocimiento, pero también preguntarle al estudiante sobre su percepción y también preguntarle, como estaba sugiriendo Marta, a la sociedad, ¿no? ¿Qué tan relevante es eso que se está haciendo a la sociedad, la escuela, la dirección de la escuela, etcétera? Entonces, es verdad que es un asunto complejo y que a la pregunta del cómo hay que agregarle la pregunta del para qué estamos evaluando. ¿Para mejorar? ¿Para determinar quién van a ser los ganadores de ese juego y los perdedores? ¿Para establecer sanciones? ¿Para generar rutas formativas? En fin, habría que reflexionar más a detalle. Pero es verdad que a veces nos obsesiona demasiado la evaluación y poco el desarrollo de conciencia, así lo diría yo. O sea, la evaluación normalmente como que está pensada desde una perspectiva bastante normativa. Hay un estándar que nos permite evaluar y hay unos resultados de esa evaluación, pero no siempre conduce a un acrecentamiento de la conciencia, de la comprensión de los que participan en esa evaluación, de profesores, estudiantes, directivos. Entonces, tal vez espacios conversacionales como este que estamos teniendo con estudiantes, con directivos, con padres de familia, podrían ser un mejor mecanismo de evaluación o de reflexión sobre lo que está sucediendo en la pedagogía. Bueno, pues si puedo agregar algo, también diría que hay cursos en línea que están hechos desde una perspectiva totalmente conductual. O sea, son este tipo de cursos en donde de repente hay como estas pruebas autoevaluables en donde tú ves un contenido, opción múltiple, checas, a lo mejor hasta, bueno, a veces hasta estos cursos se llegan a dar a funcionarios y entonces estamos casi como viendo la respuesta acá de la normatividad, de qué debo de hacer y la estoy poniendo y luego ya después ya ni me acuerdo de qué onda, ¿no? O aquella había y lo aprendí de memoria. Pero hay cursos que así se diseñan desde esa mirada. O sea, también habría que pensar que hay cursos que sí son cursos en línea donde se trabaja la colaboración. Hay cursos en línea donde se trabaja de manera autogestiva, donde el estudiante lo puede llevar solo. Hay cursos en línea donde hay una gran interacción con el profesor. Y hay cursos en línea que son muy conductuales, ¿no? Entonces, habría que pensar como cuál es la planeación para este curso en línea. Habría que pensar qué se espera de este curso en línea también, y habría que pensar también en una nueva cultura de la evaluación, en una cultura de la evaluación donde no se tome la evaluación para marcar el error, sino para ver las áreas de oportunidad, donde se tome la evaluación para tomar juicios de valor que nos permitan a nosotros mejorar. O sea, si a mí me van a evaluar como docente y me van a evaluar bajo esta idea, pues yo voy a estar esperando que ya venga la evaluación para que me digan cómo voy a ser mejor, ¿no? Pero si la evaluación tiene que ver con me van a evaluar y me van a poner tache y a lo mejor no me vuelven a contratar y todos esos elementos, ¿no? Que son bastante negativos y donde se entrecruzan además discursos. Hay discursos que tienen que ver con esta nueva visión de la evaluación y sin embargo te tachan el error y te lo enmarcan, ¿no? O sea, y
También habría que pensar aquí que se tiene que hacer una planeación para esa evaluación y si la evaluación va a ser sistémica o va a ser alguno de los elementos. Gracias, Erika. Bueno, vamos con una siguiente pregunta. Quien la quiera responder, ¿de acuerdo? ¿Qué tanta influencia tiene la brecha digital en algunos docentes para impartir cátedra en esta nueva realidad? Bueno. Iniciar yo el primer turno de habla. Adelante, Sergio. Sergio, adelante. Me comentan que adelante. El primer mito que quiero cuestionar es este asunto de la edad, de que los jóvenes profesores son los que mejor dominan las tecnologías y no tienen esta brecha digital, pero las generaciones mayores sí la experimentan. Obviamente hay algo cierto en todo ello, es de sentido común, pero hay muchos estudios que indican lo contrario. O sea, que son profesores más experimentados los que precisamente por ser conscientes de todas las implicaciones de la pedagogía han ido incorporando la tecnología y se han vuelto los más creativos, los más conscientes del uso pedagógico de esa tecnología. Entonces, la brecha digital creo que más allá de algunas circunstancias de acceso o de infraestructura, que también hay que tomar en cuenta, claro, pero creo que en un sentido más amplio el problema está en la conciencia del uso, la conciencia crítica del uso. Ahí hay una brecha, porque hay maestros, independientemente de su edad o si son maestros en un espacio rural, urbano, etcétera, que no están familiarizados con el hecho de que la tecnología forma parte natural de su docencia y hay un rechazo, hay una resistencia a incorporarla. Un poco lo que decía antes Erika, porque están casados con otras tecnologías, con la tecnología del pizarrón, con la tecnología de la diapositiva, con la tecnología de la pluma, del papel, que también, del pupitre, que también son tecnologías, ¿no? Entonces, hay profesores que se abren más y que están muy, se han apropiado, han incorporado a su forma natural de pedagogía todo el asunto tecnológico, y hay otros que no. Entonces, creo que tiene que ver fundamentalmente, la brecha tiene que ver con una actitud, con una relación ante la tecnología. Y esa relación tiene que ver con una pregunta: ¿qué significa esa tecnología para mí? Y esa pregunta es la que cada profesor tiene que construir y los sistemas educativos tienen que ayudar al profesor a construir significados, sentidos del uso de esa tecnología. Bueno, también en cuanto a esta cuestión de la… Ay, perdón, ¿llevas tú, Marta? Perdón. Bueno, en cuanto a esta cuestión de la brecha digital, pues se ha tipificado a los sujetos de acuerdo a la relación que tienen con la tecnología de distintas formas, ¿no? O sea, hay usuarios de la web 1.0, ¿no? Que son los que no construyen contenidos. Hay usuarios de la web 2.0, que son los que sí construyen contenidos, ¿no? Se comunican. Tenemos a los inmigrantes digitales y los nativos digitales, tenemos a la generación de baby boomers, la generación X, la generación Y y ahora la generación Z, ¿no? Tenemos también a los residentes digitales, ¿no? Y a los visitantes digitales, y tenemos a los nativos e inmigrantes. Y algo muy cierto, como lo dice Sergio, y que también lo hizo en las investigaciones, es que el hecho de ser un inmigrante digital no quiere decir que no puedas tener la capacidad de poder apropiarte de la cuestión de la tecnología y aprovecharla. Y el hecho de ser un nativo digital, que hayas nacido con la tecnología, tampoco quiere decir que el uso que le vas a dar a esa tecnología sea necesariamente un uso innovador que vas a aprovechar en la cuestión del aprendizaje, ¿no? Entonces, ante esta circunstancia, yo también agregaría, como lo había comentado, que la cuestión de la brecha digital, como lo dijo también Sergio, no solamente tiene que ver con la edad, es multiforme y tiene que ver con muchos otros aspectos, con el género, con el lenguaje, tiene que ver con la cultura, ¿no? Tiene que ver con muchas circunstancias. Y entonces nosotros tendríamos que tomar esta conciencia, ¿no? Para poder ver cómo le hacemos con lo de la brecha digital. Dejar de pensar que en la educación en línea lo único que habría que asumir es la distancia, y entonces ver cómo me comunico
solamente como para reducir o eliminar esa distancia, porque esta distancia no se va a eliminar nunca, más bien sería cómo lo asumo y cómo asumo también el resto de los elementos. Bueno, ya para no redundar más, yo cuando pienso en la brecha digital a mi mente y por las lecturas, viene esta parte de la conectividad y las enormes diferencias que todavía tenemos no solo en México, ¿no? Diría yo en muchos países de América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Eso también lo podemos identificar en los reportes de numerosos estudios que se hicieron relacionados con digamos, cómo fue la educación en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y entonces está muy documentado que en las zonas rurales y en las zonas urbanas pues fue muy distinta, y incluso dentro de las mismas zonas urbanas también hay diferencias, ¿no? Se habla de una gran heterogeneidad en el acceso a la conectividad, a pesar de que en la Ciudad de México sabemos que contamos con una gran cobertura de red Wi-Fi que ha proporcionado el gobierno de la Ciudad de México en parques, en centros educativos, culturales, museos, pero aún así nos vamos alejando digamos, de la zona centro y esa conectividad pues va cambiando, incluso la conectividad que pagamos, ¿no? O sea, en nuestras casas, ¿cuántas veces? Bueno, a mí me sucede con frecuencia que la famosa ¿cómo le llama? Fibra óptica iba a mejorar la conectividad y cuando estábamos en plena clase, conferencia, plática, se caía la red, ¿no? Entonces, y que se rompió la fibra y que la tienen que venir a unir, y entonces yo creo que sí hay, a mi mente vino eso ahorita que decían, y el ancho de banda, aunque nos ofrecen las compañías telefónicas que nos dan 100 megas a toda velocidad, pues no es cierto, o sea, terminamos midiendo y tenemos 5, ¿no? Por lo menos en mucho lo de 10, 15, 20, y varía a diferentes horas del día, ¿no? Entonces creo que, yo lo digo para no volver a lo que ya comentaron Erika y Sergio, pero yo pienso que en esa parte, por lo menos en México, sí tenemos estas dificultades y pues habría que echarle un ojo al IFETEL, ¿no? Porque ahí está regulado todas estas cuestiones de conectividad y ¿sí? Bueno, lo dejaré ahí. Gracias. Sergio. Quería agregar solamente un detalle. Acabo de participar en una investigación etnográfica de lo que sucedió en una comunidad rural indígena de la Sierra Norte de Puebla en la pandemia y cómo funcionó la escuela, cómo funcionó el aprendizaje, la enseñanza. Y lo que hemos observado en esa investigación es que, como estaba comentando Marta, claro, toda la infraestructura tecnológica pues no llega a esa comunidad. Entonces, lo que hizo esta comunidad es recuperar muchos usos y costumbres donde el maestro ya no estaba en la escuela, sino que también los propios papás se ponían de acuerdo y compartían labores agrícolas con los hijos y les enseñaban oficios que a lo mejor la escuela normalmente no pone en primer plano en sus programas educativos. En fin, observamos toda la red de colaboración, de saberes tradicionales que se volvían más vivos y más útiles a partir de la interrupción de la pandemia, de la interrupción del cortocircuito con las terminales del sistema escolar público del Estado, que quedaban completamente cercenadas por el confinamiento. Y fue interesantísimo observar cómo estaban generando educación, generando aprendizaje en coordenadas más propias de sus propias tradiciones. Con lo cual, lo que vengo a conectar con esta reflexión es que la brecha digital parece que es quien no es digital quien tiene que dar el salto en esa brecha, en ese acantilado para llegar al dominio de lo digital, pero también puede suceder lo contrario, ¿no? Quien está en un entorno urbano, digitalizado, puede aprender mucho de aquellas comunidades que no han incorporado tanto la tecnología digital, pero que nos pueden enseñar muchas formas de educación que vincular
a nuestros usos de la tecnología digital. Y establecer estos diálogos me parece que también es algo muy importante y que normalmente no cuestionamos cuando pensamos en estos términos de brecha digital. Bueno, me gustaría cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Una participación, por favor, para que nos dé pauta a nuestro siguiente momento. Y en concreto, para ti, Marta, ¿cómo podemos gestionar la reflexión colectiva de la práctica docente? Pues yo creo que lo estamos haciendo. Por ejemplo, este es un espacio, me parece. Me parece que a lo mejor no lo tenemos tan consciente, pero se han generado varios. Aquí se han mencionado otros como las redes que se formaron, donde se compartían recursos, aplicaciones, experiencias, hasta apoyo emocional, ¿no? Porque eran por WhatsApp, ¿no? Que yo he visto que se configuraron varios de estos grupos de WhatsApp donde se formaban por, no sé, por academia, por materia, y entonces ahí se fueron gestionando estos espacios que pueden servir para poder apoyar digamos, estas reflexiones colectivas tan necesarias, en las que, por ejemplo, aquí nosotros estamos, yo digo gracias por nuevamente por la invitación, pero yo más que experta, yo me considero estudiosa, interesada y medio metiche, ¿no? Para poder conocer sobre estos procesos, porque trabajo con profesores y ellos me nutren de experiencias, problemáticas que viven y de soluciones como la que mencionaba Sergio hace un momento, que dan ante estos retos que todos estamos viviendo y que enfrentamos de diferente forma, ¿no? Entonces, desde los espacios de formación, donde está Erika, desde estos espacios de reflexión, desde los proyectos que se llevan a cabo, en los que pueden colaborar profesores interesados. Por ejemplo, abrimos estos espacios y a lo mejor no teníamos el gusto de poder tener estos contactos, pero ahora ya se abren, ¿no? Y esto da pie a una reflexión colectiva y seguramente a pequeños, digamos a lo mejor no cambios, pero pues sí el inicio de estos aspectos tan importantes de puntualizar, de conocer, para poder abordarlos, ¿no? Desde nuestra praxis, desde nuestra reflexión, desde nuestro conocimiento, investigación. Gracias. A ustedes, no me queda más que quedarme con muchas reflexiones acerca de lo que han comentado, y también me gustaría que en este momento ustedes nos comentaran como una conclusión particular acerca de qué se llevan de todas estas preguntas, lo que nos comenta el público, ¿no? Y con esto cerraríamos este panel. Yo sé que tienen mucho que decirnos, mucho que comentarnos, pero finalmente nos quedamos con mucho conocimiento, con muchas experiencias que ustedes nos compartieron hoy. Entonces, adelante para presentar sus conclusiones y pasamos a nuestro cierre de la actividad. Muchas gracias. Bueno, yo le platicaba a Marta antes de que empezáramos con este panel. ¿Qué es lo mejor, no? Que a mí me decía una colega, ¿qué es lo mejor? ¿Lo presencial o lo virtual, no? ¿La educación presencial o la educación en línea? Y entonces, pues que luego la respuesta que damos es, pues lo híbrido, ¿no? Lo mixto, y que tal vez la respuesta tendría que ser la educación multimodal. ¿Y por qué la educación multimodal, no? Porque este concepto de la educación multimodal implicaría que pudiéramos mirar nosotros el contexto, las necesidades que hay en ese contexto, y entonces tratar de generar un modelo adecuado para resolver ese tipo de problemas. Y desde esta mirada no sería solamente una combinación de modalidades, ¿no? O sea, presencial, en línea, abierto, ¿no? Sino también pensar que aquí se pueden integrar también técnicas, se pueden integrar modelos y se pueden integrar los elementos que sean necesarios para poder dar solución.
porque yo también le comentaba a Marta, un estudiante tiene que adaptarse, se mete a la educación en línea y piensa que ya va a resolver sus problemas, pero resulta que no, que es algo bien complejo y entonces se tiene que adaptar a esta modalidad. El estudiante que estudia presencial se tiene que adaptar a esta modalidad y cada vez se está desdibujando más esta división de lo que es presencial y de lo que es en línea, y entonces al profesor presencial le piden hacer cosas con tecnología y a los que están en línea pues no pueden satisfacer todo a través de lo que cuentan, de lo que tienen, y saben que es muy rica esta parte también presencial. Y entonces en lugar de que el estudiante se adapte a estos modelos, ¿no? Que además, por eso yo decía, no me gusta la escuela, pero no me gusta la escuela tradicional, no me gusta la escuela cuadrada, la escuela que sí me gusta es la escuela alternativa, la escuela diferente, tratar de generar modelos que sí puedan dar estas respuestas, donde sea la institución educativa la que tenga que adaptarse a las necesidades de quienes, pues de los estudiantes, ¿no? Y las necesidades también de los contextos, porque lo que los estudiantes van a hacer es resolver las situaciones y los problemas de las comunidades. Sergio, adelante, te escuchamos. Me sumo a lo que dice Erika de ¿qué es mejor, la educación virtual o la educación en línea? Me escucho con retorno ahora ya me escucho bien. Creo que la respuesta es ambas y el juego entre ambas. Y creo que lo que hemos hecho en este evento ha sido demostrarlo. Yo estoy en España, aquí está todavía la tarde avanzando en Cataluña, en España, y ustedes están allí en el auditorio y hemos podido conversar, nos hemos podido escuchar, el público ha podido participar con sus preguntas. Es un milagro. Si lo pensamos bien, es un auténtico milagro. Explorar las posibilidades de ese milagro es algo que estamos constantemente haciendo, y creo que ha sido la gran lección del confinamiento. Cómo vamos a incorporar lo virtual, lo que puede funcionar como expandido en línea, con las ventajas también de reunirnos presencialmente y de estar vinculados a un espacio, a un territorio. Entonces, eso me parece que me gustaría subrayarlo porque lo hemos actuado en este evento. Y lo segundo es que creo que el camino pasa por la colaboración y por el diálogo, por escucharnos mutuamente, porque estamos viviendo un momento donde estamos repensando intensamente lo que hemos expuesto, para qué sirve un profesor en este contexto, cómo utilizar la tecnología, cómo evaluar lo que realizamos los profesores. Y esas preguntas son preguntas que van a ser cada vez más importantes en nuestra profesión, y que los medios de comunicación también están expandiendo y toda la sociedad está participando de alguna forma en ellas. Entonces, las respuestas no deben venir ni de las autoridades responsables de ello, ni tampoco de las ocurrencias de cada quien en solitario, sino que debe haber espacios como este, donde se converse, pero también los grupos de WhatsApp, pero también dentro de cada escuela, espacios donde se piense lo que se hace, donde los profesores se puedan grabar y puedan subir sus clases para que puedan ser observadas tal vez por otras personas, discutidas con el permiso de las personas afectadas. Hay nuevas posibilidades, traer voces desde lejos al aula y que alguien pueda conectarse por internet desde otra parte del mundo, otros niños puedan conversar, niños, qué sé yo, ¿no? De Estados Unidos, de la India, de Argentina, de Colombia, puedan conversar con niños de México dentro del aula. Es muy sencillo, basta con internet y una videoconferencia. Entonces, poder expandir lo que estamos haciendo y preguntarnos mutuamente, incorporando también la voz de los niños, de los padres, de todos nosotros en espacios como este, creo que es fundamental, y creo que la iniciativa que está tomando el Politécnico en este momento pues forma parte, ¿no?, de esa necesidad de repensar, pero de repensar tomando en cuenta muchas voces y desde muchos contextos diferentes. Y nada más, agradecerles muchísimo el espacio, la escucha y la tecnología que nos ha permitido, que me ha permitido a mí formar parte de esto. Muchas gracias. Bueno, mi reflexión es que otra vez. Mi reflexión va en el sentido de que en este espacio yo retomo la idea con la que inicié, de que nosotros como docentes necesitamos o estamos, dado el contexto y las situaciones que se nos van presentando, reconfigurar nuestro rol
en el sentido de incorporar saberes, incorporar nuevos significados, y creo que este espacio lo está haciendo, ¿no? Este espacio en el que compartimos saberes, compartimos significados, seguramente nos vamos con alguna idea que dará pie a una reflexión y, ¿por qué no?, a un pequeño cambio, el inicio de un cambio en nuestra praxis, ¿no? Decía hace un rato Erika, yo me llevo muchas ideas de lo que, las preguntas y lo que compartieron mis compañeros. Decía hace rato Erika de que era importante que el profesor hiciera una reconfiguración constante, ¿no? Entonces yo pienso que esto es lo que genera justamente esa reflexión, el inicio de los cambios, el punto de partida, ¿no?, que podemos tener. Yo me quedo también con qué buena conectividad tienen aquí, porque luego se conectaron los aparatos y pues también con la idea de que las preguntas sean el punto de partida para nuevas reflexiones, ¿no?, que están haciendo aquí en el instituto. Bueno, yo soy de casa, estoy muy sí, aquí entonces creo que esto nos da pie, ¿no?, para que podamos continuar con la reflexión, que pues finalmente es parte de lo que, como decía Sergio hace un rato, ¿no?, tenemos que estar haciendo constantemente. Muchas gracias. A ustedes y al público también le agradecemos su asistencia y no me queda más que reiterar mi agradecimiento por su valiosa participación, por todos sus comentarios. Nos llevamos mucha información para nosotros, para acercarnos a los docentes, ¿no?, y que finalmente pues el cambio no sea solo en las aulas, sino que vaya más allá. Entonces, bueno, me voy a permitir entregarles su constancia de participación. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a la doctora Marta García Rodríguez por su participación como ponente en el panel de expertos Reconfiguración del rol docente ante nuevas tecnologías en el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología, Voces de la Práctica, que se lleva el día de hoy, 12 de octubre de este año 2022. A distancia también te la hago llegar, Sergio, si no pues nos vamos para allá todos, a España. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia al doctor Sergio Reyes Angona por su participación como ponente en el panel de expertos Reconfiguración del rol docente ante nuevas tecnologías en el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología, Voces de la Práctica Docente, el día 12 de octubre del 2022. Muchas gracias, Sergio. Erika, finalmente tú. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a la doctora Erika Pineda Godoy por su participación como ponente en el panel de expertos Reconfiguración del rol docente ante nuevas tecnologías en el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología, Voces de la Práctica Docente, el día 12 de octubre del 2022. Muchas gracias y espero encontrarnos pronto en otro evento y bueno, sería todo de mi parte. Gracias.